noches a todos, gracias por venir. Bueno, era un día difícil para venir al centro, las movilizaciones, paro, en fin. También es una fecha simbólica, el 12 de octubre, tiene que ver mucho con la revista. Bueno, la charla de hoy la he dividido en dos partes. Es un proyecto que está en curso. Voy a hacer primero una pequeña presentación acá de la Maestría de Literatura del Caricuervo, del grupo que tenemos, de algunas actividades que hacemos, y después pasaré a hablar en más detalle de la revista. Bueno, acá en el Caricuervo, hace ya 75 años, hay una tradición muy larga de interés por la literatura hispanoamericana. Entonces la maestría en literatura, que empezó por allá en los años 60, se retomó a principios de esta década, en el año 2012. Ahorita estamos en la tercera promoción. Y este proyecto en el que yo trabajo este año hace parte de la maestría de literatura y de la línea de investigación en literatura comparada, que es una iniciativa en la que yo vengo trabajando hace 3 años, que en mi caso es trabajar la relación entre literatura y otras artes. Entonces, por eso el proyecto de la revista encaja muy bien, porque realmente es la relación de una revista muy singular, muy sui generis, que además fue prácticamente silenciada o olvidada en los archivos y los anaqueles de la historia de la literatura y del arte en Colombia. Una revista, Espiral, 1944-1975, es una revista que tiene una característica que a mí me interesa mucho, y es una revista de creación, una revista de crítica literaria y una revista también de artes plásticas y de crítica de artes plásticas. Entonces tiene un mix, tiene un carácter híbrido realmente muy original para su época, una revista realmente interdisciplinaria. Entonces, lo que trabajamos acá en el Caricuervo, en la maestría de literatura, somos 4 profesores investigadores. Aquí está Guillermo, que hace parte del equipo, Luz Marina Rivas, profesora también de la Javeriana, de la Nacional, y Javier Fandiño. Entonces hacemos parte del grupo de literatura comparada, y este proyecto es algo que yo venía pensando desde tiempo atrás, sobre todo hablando con Margarita Valencia, que es una editora, traductora, y es la directora de la maestría en edición, que existe también acá en el Caricuervo. Entonces, con Margarita siempre hemos hablado muchas veces, desde hace muchos años, de la necesidad de rescatar archivos editoriales, bien sea revistas, bien sea editoriales, bien sea grupos, bien sea espacios incluso que tienen que ver con lo museográfico, con lo curatorial. Por ejemplo, Margarita, y hay varios proyectos que hacen acá en edición sobre la historia del libro en Colombia. Va a haber un coloquio el próximo año, en el mes de julio, sobre historia del libro y la edición en Colombia, en fin. Entonces yo creo que este es un proyecto también interesante, porque está a mitad de camino en las dos maestrías, en la maestría de literatura y la maestría de edición. Incluso en la futura maestría de escrituras creativas, que va a empezar el próximo año, también tiene muchos puntos de contacto, porque es una revista que fue una vitrina, una ventana para la publicación de las primeras obras de autores colombianos y latinoamericanos muy importantes. Manuel Zapata Oribella, Álvaro Mutis, Carlos Alonso Truc, que era un cuentista del Pacífico, en fin, ahorita más adelante mostraré un poco ese itinerario y esos nombres. Entonces, lo primero que quisiera decir es que esta investigación, que obtuvo este año el estímulo de IDARTES, de beca de investigación en literatura, que es una convocatoria que se hace cada año, donde investigadores presentan un proyecto, preferiblemente lo que uno está haciendo. Antes había 2 categorías, que era una para investigadores junior o en formación y una para investigadores senior. Ahora solamente hay una categoría, que es investigadores ya con más trayectoria. Entonces, en mi caso, yo venía pensando esto desde hace varios años. El año pasado empecé a acercarme un poco al archivo de la revista, lo presenté este año y es lo que he estado haciendo este año en el Caricuervo. Entonces, esto es una pequeña parada, esto es una charla, yo diría, como en un punto intermedio de la investigación. De hecho, la publicación que se va a hacer con IDARTES, que yo creo que va a salir por allá en el mes de abril, es una primera antología de la revista Espiral entre 1944 y 1953. Entonces son 50 números, porque es una revista de larga duración. Ustedes lo ven ahí, hasta el año 75, de manera casi ininterrumpida. Fueron 150 números, en ocasiones era mensual, al inicio era mensual, después
bimestral, y hubo algunos momentos en que no salió, pero casi que a lo largo de los 31 años la revista siempre fue constante. Eso es algo muy importante y además muy raro en la historia de la mayoría de revistas de literatura o de artes en Colombia, que o bien, como la revista Mito, tuvieron un momento de florecimiento, un par de años muy intensos, muy importantes, pero por ejemplo con la muerte de Gaitán Durán, precisamente la revista desapareció, en el caso de la revista Mito, o en la revista Eco, que duró mucho más tiempo, con diferentes directores, en fin, pero no tanto como la revista Espiral. Entonces ahí vamos viendo algunas características. Lo primero, una revista interdisciplinaria, literatura, artes plásticas. Lo segundo es la duración de la publicación, 31 años, 150 números. Entonces uno de los resultados de esta investigación va a ser una antología crítica, una selección de algunos artículos, de algunos dibujos, hay grabados, las portadas de la revista también son muy importantes, hay fragmentos de obras internacionales. Por ejemplo, fue la primera vez que se conoció y se publicó un fragmento de Ulises de Joyce en el año 45, algo realmente muy novedoso para la época aquí en Colombia. También había muchos textos inéditos de poetas, escritores y artistas mundiales, como Picasso, como Mallarmé, como grandes poetas norteamericanos como T.S. Eliot, por ejemplo, etc. Entonces lo interesante de la revista es, primero, cómo se pudo mantener tanto tiempo. Segundo, de qué manera Clemente Airó, que es el personaje principal de esta historia, del cual hablaré ahorita más adelante, logró no solamente crear una revista, sino crear una serie de iniciativas editoriales alrededor de la revista. Quizá una de las más importantes fue la creación de premios literarios, algo que también ha sido bastante irregular y bastante precario en Colombia. Algunos premios son estatales, entonces premio de Ministerio de Cultura, premio novela, premio cuento, de poesía o premio de ensayo. En los últimos años eso ahora es más institucional, pero durante mucho tiempo eran como premios de reconocimiento, o premios de vida y obra, o había como pequeñas iniciativas como el premio ESO de novela y cosas así. Pero la revista Espiral, sobre todo en su primera época, creó varios premios de poesía, premios de cuento, de ensayo, de novela. Entonces eso también es algo muy importante, porque fue una vez más una vitrina para jóvenes autores que publicaban por primera vez. Y no solamente eso, sino que Clemente Airó también creó una editorial con el mismo nombre, que se llama Espiral. Entonces, la editorial Espiral duró también hasta el año 75, y una editorial también con ese sello interdisciplinario. También publicaba libros de ciencias humanas, de historia, de derecho, de política, en fin. Paralelo a eso tuvo otra editorial que se llamó Iqueima. Aún hoy uno encuentra por ahí algunos libros de la editorial Iqueima, de Clemente Airó, donde también había muchas publicaciones institucionales. Pero bueno, lo interesante acá es ver cómo una revista no es solamente un espacio de difusión, sino como una revista también es un espacio de diálogo entre artistas e intelectuales. Y eso también es algo que a mí me ha interesado mucho, empezando por el análisis de los comités editoriales, quiénes conformaban la revista, quiénes eran los principales colaboradores. Entonces, una de las primeras cosas que empezamos a descubrir con mi asistente de investigación, que está acá, Tania Triana, una destacada estudiante de la Javeriana de literatura, una de las primeras cosas que empezamos a descubrir es el carácter latinoamericano de la revista. Entonces, eso es otro sello también, porque lo que vemos es la conformación de una red de creación y una red de intelectuales latinoamericanos, la mayoría marcados por el exilio. Y no podía ser de otra manera, tanto por la situación de América Latina desde esa época, dictaduras por todas partes, y también porque Clemente Airó era un español exiliado en Colombia. Entonces él también le da ese sello a la revista. Clemente Airó era un hombre realmente muy joven cuando llega a Colombia en el año 41, huyendo de los estragos de la guerra civil española, que según hemos visto en los últimos días no ha terminado del todo, todavía hay muchos fantasmas por ahí dando vueltas. Lo interesante es cómo Clemente Airó, un exiliado español, llega a Colombia y casi que inmediatamente decide fundar la revista Espiral. Entonces la funda en 1944, en un momento donde todavía en Colombia está el impulso muy importante que tuvo la República Liberal en iniciativas culturales. De ahí viene la creación de la Biblioteca Nacional, la creación de las primeras colecciones como tal de fomento a la lectura, la famosa Biblioteca Aldeana de esos años, de finales de los años 30, principios de los años 40, y la conformación de instituciones que algunas no perduraron y otras, como el Carro y Cuervo, donde estamos hoy, continúan. Entonces, por ejemplo,
la Escuela Normal Superior, que era la idea de formar a los profesores no tanto en un sentido pedagógico, sino con el modelo francés de una escuela de altos estudios, que de hecho es lo que se ha venido convirtiendo el Caricuervo en los últimos años, sobre todo desde que está al mando y en su gestión la profesora Carmen Millán, y es cómo convertir un lugar como el Caricuervo en un espacio de investigación, pero también un espacio de formación superior. Por eso actualmente en el Caricuervo hay 4 maestrías y va a haber una 5ª maestría. Entonces, ese impulso de la República Liberal lo que nos muestra es el deseo de liderar una política desde el Estado de fomento a la cultura, al arte, a la literatura. De donde estamos, por ejemplo, acá en el Caricuervo, es la semilla que brotó del famoso Ateneo que fundara Jorge Eliezer Gaitán cuando fue ministro de Educación de Eduardo Santos. Entonces, ese impulso de Gaitán, por ejemplo, que llevó a la creación del Museo Nacional por esos azares de la historia y también esos azares de la literatura, fue muy curioso que el 9 de abril del 48 se iba a inaugurar el Museo Nacional. Una idea que había sido originalmente de Gaitán, ¿no? Y el día que se iba a inaugurar el Museo Nacional, pues ocurrió el Bogotazo y eso quedó marcado. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, cuando iba al Museo Nacional, el Museo Nacional se acababa en el 48. Hace un par de años hubo una ampliación y una extensión a otras salas en los 60. Pero todo ese sello de la República Liberal, que de alguna manera uno podría decir que se empieza a liquidar, sobre todo a partir del 9 de abril, lleva a que los principales intelectuales de izquierda o liberales o progresistas de la época, o bien sea se van de Colombia por la persecución de los años de la violencia, incluyendo expresidentes como López Pumarejo, Santos y demás, y otros intelectuales llegan a una situación de ostracismo, es decir, no tienen espacios ni editoriales, ni de revistas, ni de instituciones en donde poder difundir sus ideas. Por eso es que la revista Espiral viene a ser un espacio de, yo diría, como un refugio de voces disidentes, y eso es lo que a mí me interesa. Y ese es el proyecto que yo trabajo y también son las clases que yo doy acá en la maestría de literatura sobre el exilio, la relación entre literatura y exilio, que hay un par de estudiantes de la maestría. Entonces Clemente Airó, exiliado español que llega a Colombia en el año 42, funda en el año 44 la revista Espiral y lo primero que hace es como dar un espacio para la poesía y para los intelectuales españoles en el exilio. Entonces en los primeros números lo que encontramos sobre todo es poesía de la Guerra Civil. Entonces hay varios homenajes a García Lorca, hay muchos textos originales de grandes poetas españoles como Luis Cernuda, por ejemplo, como Rafael Alberti, como León Felipe, en fin. Entonces vemos que Clemente Airó, como su primer impulso es abrir ese espacio de expresión para los republicanos y los exiliados españoles en América Latina. Entonces vemos contribuciones de españoles exiliados que viven en Cuba, en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil. Entonces es una primera característica, ¿no? Una revista que tiene el eco, tiene el impulso de un exiliado y un exiliado español. Pero ¿qué encuentra Clemente Airó en Colombia? ¿Qué encuentra en Bogotá? Pues durante los 2 primeros años todavía estamos en la República Liberal y la revista se concentra mucho en ser un espacio que muestra lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces hay secciones interesantes, por ejemplo, sobre arte, poesía y literatura soviética, algo que también poco se conocía en la época. En los primeros años se muestra eso, es algo también bastante original. Y a partir del año 48, después del 48, después del 9 de abril, cuando reaparece la revista, a finales del año 49 y el año 50, empieza la violencia en Colombia. Entonces la revista, y sobre todo la editorial Espiral, se convierte en yo diría como en uno de los lugares principales de publicación de novelas sobre la violencia. Eso es fundamental porque los principales miembros de la revista Espiral y colaboradores son a su vez los principales escritores y artistas que hablan de la violencia en Colombia, empezando por Alejandro Obregón. Alejandro Obregón es uno de los principales colaboradores de la revista, hace dibujos, hace grabados, hace portadas. Por ejemplo, hay un retrato muy especial que le hace a Obregón a Clemente Airó. Entonces, Obregón, con su cuadro famoso de la violencia en Colombia, quizás es el símbolo de esos años, en las artes plásticas. En la literatura, José Antonio Osorio Lizarazo, con la famosa novela El Día del Odio, que fue publicada originalmente en la revista Espiral. Entonces, un fragmento, y en la editorial Espiral. Entonces, esas voces emergentes que están dando un testimonio sobre la violencia, tanto en Bogotá como en las regiones,
empieza a darle un nuevo norte a la revista a partir del año 50. Entonces, lo que hemos venido trabajando hasta ahora es sobre todo una primera antología hasta el año 53. Entonces, lo que les quiero seguir contando, lo que quiero hablar más en detalle es sobre todo ese primer periodo, esa primera época, 1944-1953. Después es un trabajo que yo voy a continuar el próximo año y más adelante, que sería del 53 al 75. Ahí ya hay otro tipo de discusiones, hay otro tipo de diálogos, encuentros, desencuentros. Pero una de las cosas que yo he podido constatar hasta el momento es como el derrumbe de ciertos mitos, por decirlo así. Yo creo que cuando uno trabaja un archivo, una de las cosas más estimulantes que hay, quizá de lo más provechoso para un investigador, es como preguntarse por los silencios de la historia, por los silencios del canon literario y del canon del arte. Entonces, lo primero que yo he identificado es que, si bien es cierto, y ahorita les voy a mostrar con el consejo de redacción de Espiral, los primeros comités de redacción, por ejemplo acá, si bien es cierto, en el inicio de la revista hay algunas voces que uno podría inscribir en grupos ya formados, por ejemplo en el caso de la literatura y de la poesía, el famoso grupo de Piedra y Cielo, los piedracelistas, era como el grupo dominante, hegemónico de los años 40 en la poesía en Colombia, Eduardo Carranza, Jorge Rojas, etc. Pero esa visión, que era una visión muy tradicional de la poesía, que era una visión muy hispanista de la poesía, pero en un sentido demasiado tradicional, si bien es cierto, hace parte de la revista, también hay otras voces nuevas, totalmente disidentes, como por ejemplo Jorge Gaitán Durán, poeta joven que no hace parte de Piedra y Cielo, y que justamente lo que nos muestra es la diversidad de la revista. Eso es lo otro en lo que yo quisiera insistir. La revista Espiral, y de alguna manera el nombre da cuenta de eso, la revista Espiral no es una revista de un grupo homogéneo, no es una revista de un grupo homogéneo ideológicamente ni estéticamente. Sus miembros y sus principales colaboradores, si bien es cierto, pueden compartir una cierta idea progresista, por llamarlo así, una cierta idea moderna, muy entre comillas, dentro de su composición hay voces disímiles. Entonces, el fundador de la revista Espiral, el primer director de la revista Espiral, es Luis Vidales. Luis Vidales, famoso poeta de Suenan Timbres, poeta comunista, muy cercano, muy amigo de Luis Tejada, de León de Grey, en los años 20, en los años 30. Pero Luis Vidales, en los años 40, también, ante todo, lo que vemos en la revista es su rol no tanto como poeta, sino como ensayista. Y la revista, casi que en todos sus números, siempre lanza una pregunta. Y la primera pregunta que se hace la revista en el primer número es: ¿existe una cultura nacional? Esa es la gran pregunta que se hacían ellos en los años 40. ¿Hay una cultura colombiana? Y si la hubiera, o si se tiene que construir, ¿cómo dialogar con el resto de América Latina? ¿Cómo no aislarse en un asunto puramente nacionalista y en un problema puramente parroquial? Porque uno de los objetivos de la revista era justamente internacionalizar la literatura y el arte colombiano, pero también es un espacio de recepción de la literatura y el arte internacional. Entonces no podemos reducir la revista Espiral a que hacía parte de un grupo como Piedra y Cielo, porque hay poetas que no son de Piedra y Cielo. Por otro lado, en cuanto a las artes plásticas, siempre ha estado la polémica con Marta Traba, sobre todo porque Marta Traba, desde que llegó a Colombia a mediados de los años 50, instauró la idea de que ella fue la que trajo el arte moderno a Colombia. Y casi que ella hizo esa especie de apostolado, ella hizo esa especie de labor, tanto de divulgación como de crítica, en televisión, en radio, en revista, en exposiciones, etc. Pero Marta Traba construyó la idea de que fue ella la primera que habló de arte moderno en Colombia. Cuando uno empieza a leer y a recorrer la revista Espiral, se da cuenta que no es así. Encuentra nombres muy interesantes, por ejemplo, como Walter Engel, que también era un extranjero, que estuvo mucho tiempo aquí en Colombia, crítico de arte, que ya estaba hablando no solamente de las vanguardias que ya habían ocurrido, sino de lo que pasaba en el momento en el arte contemporáneo a mediados de los años 40 y sobre todo en los años 50. Entonces, todas las polémicas en Europa y en Estados Unidos sobre lo que iba a ser, pues, como el arte por venir. Entonces, ni Piedra y Cielo gobierna la poesía en Colombia en los años 40, y tampoco hay que esperar 10 años a que Marta Traba y la revista Mito hablen de arte moderno en Colombia. ¿Por qué? Porque también vemos en el consejo editorial y los principales colaboradores artistas y críticos de arte del famoso grupo Pachué de arte en Colombia, que tenía esa intención y ese impulso de pensar un arte relacionado con lo indígena, con
con esa influencia también muy fuerte de los muralistas mexicanos. De hecho hay un texto ahí de Orozco y de los muralistas mexicanos, pero también hay otras voces, incluso algunas casi invisibles, que no hacen crítica de arte, sino que hacen arte en la revista. Por ejemplo, una de las hipótesis que tenemos, que todavía no se puede confirmar, como les digo, esto es una charla de un trabajo que está en camino, una de las hipótesis que tenemos es quién es el diseñador detrás de Espiral. Y una de las pistas que hemos venido tanteando con otras publicaciones, con otras investigaciones de publicaciones de la época, es que tal vez sea Sergio Trujillo, uno de los principales dibujantes y diseñadores modernos, que justamente era lo opuesto al grupo de Bachué. De hecho, en los últimos años se ha como revalorado la figura de Sergio Trujillo, un dibujante, un pintor de los años 30 y los años 40. Entonces, analizando un poco, eso todavía está muy en camino, analizando como los trazos, todo este asunto más técnico, tenemos esa hipótesis que tal vez sea él, y tal vez sea no solamente el diseñador, sino que también puede que haya muchos dibujos y muchas ilustraciones de Sergio Trujillo, lo cual rompe justamente esa unidad de piedra y cielo y Bachué. Porque si bien es cierto hay miembros destacados de esos dos grupos, ese no es el sello de la revista. Entonces, hay artículos, hay contribuciones, por ejemplo, esta muy interesante, un ballet indígena de Luis Alberto Acuña, se llama Goranchacha. Eso es algo bien interesante, sería como el sello del grupo de Bachué, que fueron los fundadores de la Escuela de Bellas Artes, si no los fundadores, pero bueno, los directores de la Escuela de Bellas Artes de la Nacional de esos años, de los años 40. Entonces, por ejemplo, este libreto para un ballet de carácter indígena colombiano de Luis Alberto Acuña en el número 1, 1944. Claro, Luis Alberto Acuña es integrante fundamental del grupo Bachué, pero en el mismo número y en los otros números encontramos visiones completamente diferentes. Por eso les decía hace un momento, la revista no la podemos definir como una revista simplemente de carácter local. Es una revista de dimensión latinoamericana, yo diría iberoamericana, no solamente por la presencia española de los poetas del exilio, sino también por un interés que a mí me ha sorprendido mucho con la literatura brasileña. Entonces, hay mucha traducción de grandes autores brasileños como João Guimarães Rosa, por ejemplo. Entonces, la primera vez que se publicó en Colombia y se divulgó la gran novela, que para algunos es la gran novela brasileña del siglo XX, Gran Vereda Sertón, de João Guimarães Rosa. Entonces, al mismo tiempo tenemos un fragmento de Ulises, al mismo tiempo tenemos una voz indigenista en texto de Orozco sobre el muralismo mexicano, pero también tenemos, por ejemplo, ensayos de la moderna filosofía francesa. Entonces hay ensayos, por ejemplo, un ensayo de Maurice Merleau-Ponty sobre la querella al existencialismo. Entonces, yo lo que veo es un carácter internacional de la revista, sin perder de vista un interés por las nuevas voces emergentes de autores realmente muy jóvenes. Entonces vemos ahí, por ejemplo, aparte de Obregón, que también estaba empezando, también hay todas esas voces nuevas que no habían publicado. Eso es lo interesante de Espiral también, que se arriesgaba Clemente Airó a publicar por primera vez jóvenes escritores y jóvenes artistas. Entre los más destacados yo diría Manuel Zapata Olivella. Por eso no es gratuito que cuando muere Clemente Airó, Zapata Olivella, dirigiendo la revista Letras Nacionales, le dedica un número completo a Clemente Airó. Ahorita en este momento acá en el instituto están haciendo un trabajo muy interesante sobre Manuel Zapata Olivella. Es un escritor afro del Caribe colombiano, una obra muy profunda, muy compleja, muy interesante, novela, ensayo, crónica, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, Manuel Zapata Olivella o Carlos Alonso Truque, es un escritor del Pacífico. Arnoldo Palacios también, un escritor del Chocó que vivió mucho tiempo en Francia, que fue publicado sobre todo por la editorial Espiral. De hecho, el 9 de abril se perdió la primera versión de Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios en uno de los incendios del 9 de abril y después fue publicada por la editorial Espiral. Entonces, es una revista, yo diría, de muchos asombros, de muchos descubrimientos, de muchos contrastes. Como les digo, no es una revista de un grupo homogéneo. Es una revista que tuvo principalmente dos directores, al principio Luis Vidales y después el alma de la revista es Clemente Airó. Pero si vemos el comité editorial del inicio, bueno, todos estos materiales es lo que saldrá en
en la antología, porque esos son los primeros dibujos de Obregón, muy joven. Detengamos un momento en uno de los primeros consejos de redacción. Este es uno de los primeros números, este es el número 11, el primer año, segundo año de la revista. El fundador, como les digo, fue Luis Vidales. Y vemos en este consejo editorial unas voces realmente muy heterogéneas. Eduardo Salamea Borda, que hace parte de unas novelas modernas más interesantes de la literatura colombiana, 4 años a bordo de sí mismo, a bordo de mí mismo, y un intelectual muy destacado en esos años liberales, Hernando Telles, casi que no necesita presentación, y de hecho el Caricuervo acaba de publicar este año los 3 volúmenes de la obra completa, de la obra crítica de Hernando Telles. Es un gran ensayista, un gran pensador, también fue cuentista, traductor, pero Hernando Telles, por ejemplo, es una voz un poco fantasma en la revista, porque Hernando Telles aparece en el comité editorial del primer y el segundo año, pero no hay ninguna contribución de él en la revista. Ahí tenemos otras hipótesis, otras sospechas de qué pudo pasar. Luego, José Antonio Osorio Lizarazo, que después se exilió en Argentina y su obra se conoció más en Argentina, un gran novelista, sobre todo la novela El Día del Odio, que varias han sido reeditadas hace un par de años por Editorial Silueta. Arturo Camacho Ramírez, ensayista. Ignacio Gómez Jaramillo, pintor, crítico de arte, director de la Escuela de Bellas Artes de la Nacional en esos años, ganador también de un Salón Nacional de Artistas en los años 50. Luis Benito Ramos, que era un fotógrafo que murió relativamente pronto, pero por ejemplo eso es un espacio muy interesante de la revista. Aquí yo traigo un par de ejemplares de la segunda época para que lo conozcan más de mano la revista. La revista tuvo 2 formatos. Este es el formato de la segunda época, así más similar, más de bolsillo. El formato de la primera época era un formato oficio, que no se puede conseguir, pero la colección casi completa está en la Luis Ángel Arango y en la Biblioteca Nacional. Faltan finalmente 4 números, ¿no? Hay 4 números que no existen, no se sabe por qué, si fue un problema de censuras, un problema de falta de conservación. Yo he indagado incluso en otras bibliotecas, en la Biblioteca Nacional de España, incluso me contestaron y esos números no están. Entonces es una revista visual también, es una revista que le daba mucho espacio a la fotografía, algo también muy novedoso para la época, sobre todo una revista de literatura, porque si uno mira otro tipo de revista, pues no sé, la revista Cromo, la revista Semana, pues obviamente la parte visual, gráfica de reportería está presente, pero una revista de literatura, si ustedes miran la revista Mito y en la revista Eco, prácticamente no hay mucho espacio para eso. Entonces, la revista Espiral, desde su comité editorial original, vemos un fotógrafo, Luis Berramo. Entonces hubo números de la revista solo sobre fotografía. Fotografía en la Candelaria, fotografía en Cartagena, historia de la fotografía en Colombia. Por ejemplo, ahí he encontrado unas cosas muy interesantes de fotógrafos que aún hoy viven, como Abdou El Jaek o El Jaek. Es un fotógrafo que de hecho va a haber una exposición hace poco sobre él. Entonces hay grandes nombres de la fotografía en Colombia también en la revista Espiral. Luis Alberto Acuña, también pintor colombiano, crítico de arte, también director de la Escuela de Bellas Artes Nacional, ganador también de artistas en los 50. Entonces, si se dan cuenta, y Octavio Mortegui, que era cuentista y ensayista. Entonces, si vemos en este no es el primero, pero en los primeros comités, consejos de redacción, ahí vemos el carácter interdisciplinario. Pues hay escritores, cuentistas, novelistas, ensayistas, pintores, fotógrafos y críticos de arte. Danilo Cruz Vélez, destacado filósofo colombiano también, hay varios artículos de él en la revista. Eduardo Mendoza Varela, ensayista y cuentista. Pero otra de las características importantes de la revista es cómo logró mantener a lo largo de 131 números y a lo largo de 31 años 4 secciones más o menos estables, 4 secciones permanentes de la revista, ¿no? La primera, que yo diría que es la principal, es la sección de creación. Siempre había cuento, poesía, ensayo. Siempre lo había en la revista, bien sea obras inéditas o bien sea colaboraciones del extranjero en esa red de revistas latinoamericanas. Por ejemplo, Clemente Airó llegó a fundar la primera asociación de escritores e intelectuales latinoamericanos. Entonces, hubo congresos de intelectuales latinoamericanos que se reunían y sobre todo había este sistema
que para la época es sorprendente ese sistema de canje, ¿no? Una época en que realmente circulaban las revistas a través del canje y lo podemos ver a través de las secciones de correo de lectores, de contribuciones de los lectores. Entonces escribe gente de Uruguay, de Costa Rica. Por ejemplo, eso es otra cosa que a mí me ha sorprendido, la relación con Centroamérica. Hay escritores y colaboradores de Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, en fin. Entonces, eso es algo también muy raro para la época, porque por ejemplo las revistas estaban muy centradas como en cierto canon, en ciertos nombres. No es el caso de esta revista. Entonces, las 4 secciones. La principal es creación: poesía, cuento, novela y ensayo, fragmentos de novela. Entonces se publicaron fragmentos de novelas, por ejemplo, muy importantes, como El Cristo de espaldas, de Eduardo Caballero Calderón, que también fue publicada originalmente por la revista Espiral, por la editorial Espiral. Esta es la portada de la edición original del Cristo de espaldas, que aquí vemos la firma de Obregón como el responsable de la carátula del Cristo de espaldas, editorial Espiral, producto justamente de los premios que organizaba la revista Espiral: premio de cuento, ensayo, novela, artes plásticas. Además, Clemente Airó, como crítico de arte, también tiene varios libros de crítica de arte, y también organizaba salones de artistas en galerías, hacían exhibiciones y muestras de artistas en galerías en diferentes lugares acá en el centro. Ediciones de Espiral, Colombia, 1961. Entonces, la primera sección es creación, la segunda sección es artes plásticas. Tanto así que cuando la revista cumple 25 años, en el año 69, a partir de ese momento, Clemente Airó era un tipo también muy consciente de la labor que le estaba haciendo. Entonces, cada vez que había un aniversario de la revista, 50 números, 10 años de Espiral, o cada vez que había un homenaje por algún colaborador que muriera, había estos números especiales. Entonces, con el pasar del tiempo, la revista se fue volviendo una revista cada vez más de colección, una revista de conmemoración también de su propia historia. Entonces, por ejemplo, este número, que acá está para que los que lo quieran ver ahorita, 25 años de plástica en Colombia. Por ejemplo, ahí vemos esa relación entre el grupo Bachuet, dominante en los años 30, y la emergencia de las nuevas voces del arte en Colombia, Negret, Obregón, Botero, en fin. Entonces, lo interesante es cómo lograron dialogar y convivir voces tan distintas, ¿no? Entonces, segunda sección permanente y principal de la revista, artes plásticas. Pero no solamente artes plásticas en Colombia, sino artes plásticas a nivel internacional. Por ejemplo, los colaboradores, y una de las obras bien interesantes que aparece en la revista, también de arte abstracto, por ejemplo, Guillermo Wiedemann, también profesor en la Nacional, artista destacado. Entonces, la revista no se queda en esa mirada como nacionalista, sino que siempre está en contacto también con lo que pasaba en Europa y en otras partes. Entonces, la segunda sección es plástica. La tercera sección es crítica de arte, porque una parte es el espacio de difusión de fotografía, grabado, dibujo, etc. Y otra parte es crítica de arte. Por ejemplo, Walter Engel son los colaboradores más permanentes, y Clemente Airó también. Pensar la emergencia del arte moderno en Colombia y la relación de Colombia con América Latina. Entonces hay contribuciones permanentes en ese caso. Y la cuarta sección es la que hacía Clemente Airó, que se llama Cristal del Viento, que es una sección más editorial, es como una especie de reflexión sobre el campo intelectual en Colombia. Entonces, es una revista realmente muy completa. Esta es las portadas originales de los primeros números, ¿no? Como les decía, es un tamaño más oficio. Acá hay algunas reproducciones para los que las quieran ver ahorita. Entonces, por ejemplo, del primer número se anuncia, es el segundo número, la llegada de Gerardo Molina como rector a la Nacional en el año 44, que dejaría una honda huella en la universidad, por ejemplo. Si miramos ahí, por ejemplo, el sumario de esos primeros números, encontramos La estética de nuestro tiempo, Luis Vidales, del cuaderno de bitácora, Juan de Huarte, revés de biografía, Arturo Camacho Ramírez,
Compromiso e intención del retrato en el Renacimiento, Ignacio Gómez Jaramillo, Las furias y las penas, Pablo Neruda, Dice el prólogo, de Cervantes, Dos palabras sobre el maestro Luis B. Ramos, de Rafael Maya, El mal paso, cuento de Octavio Amortegui, El maestro del altar de San Francisco, Andrés Pardo Tovar, y siempre hay una sección de libros, notas, comentarios y noticias. Entonces, también vemos una relación con las ciencias humanas muy interesante. Hay textos, por ejemplo, de antropólogos, de arqueólogos como Luis Duque Gómez, fundador del Instituto de Tecnología, el antiguo, que es hoy el ICANN, Instituto de Antropología. Entonces, Luis Duque Gómez, por ejemplo. Tenemos toda una diversidad de voces también femeninas, de mujeres muy importantes, poetas, escritoras. Meira del Mar, los primeros poetas de Meira, los primeros poemas de Meira del Mar están acá. De Fanny Buitrago también, por ejemplo. De Lucy Tejada, obras de Lucy Tejada, etc. Entonces, la revista, yo creo que a medida que fue pasando el tiempo, como les digo, es un trabajo que está en curso, creo que Clemente Airó nunca perdió de vista la importancia de que hubiera un diálogo generacional, que yo creo que ese sería otro punto también interesante de la revista, porque a veces ocurre en las revistas o en las publicaciones de los grupos que es gente de la misma edad, entonces comparten un interés generacional, eso los une. Por ejemplo, alrededor de un café, el café automático o la revista Mito, la mayoría eran más o menos de la misma edad, con algunas excepciones. En cambio, en la revista Espiral siempre Clemente Airó supo rodearse de gente joven. Entonces, por ejemplo, en la última época hay una sección muy interesante que se llama Revista Europea, que hace un escritor traductor, Julián Garavito, desde París, donde él está comentando lo que está ocurriendo con el boom latinoamericano en los años 60. Entonces son múltiples entradas, múltiples salidas, múltiples puntos de contacto. Clemente Airó yo creo que supo realmente interpretar la labor de un editor. La labor de un editor, quizá más en el sentido norteamericano, en el sentido anglosajón. El editor no simplemente como el que publica, sino el editor como el que crea y acompaña un proceso editorial, es decir, arma concursos. Esos fragmentos después los publica como libros completos en la editorial Espiral. Crea redes de intelectuales latinoamericanas, pone en contacto las voces clásicas o canónicas con las voces emergentes, le da espacio a voces disidentes desde diferentes planos ideológicos o estéticos. Es decir, la revista Espiral en el fondo cumple su propósito de funcionar en espiral. Yo creo que realmente es una revista en espiral, es una revista en espiral desde muchos puntos de vista. Hay un primer artículo que yo ya he terminado, que se va a publicar el próximo mes en la revista, no sé si el próximo mes o a principios del otro año, en la revista Nómadas de la Universidad Central, que es una revista interdisciplinaria muy interesante ya con una larga trayectoria, con un número dedicado a la utopía. Se lo recomiendo para que lo lean, que va a salir a final de año o a principios del próximo año. Ese es el título, La utopía en espiral de Clemente Airó. Ahí pues yo entro más en detalle, desarrollo más algunas cosas, quiero como adelantarles algunos detalles de cosas que ya he venido trabajando. Entonces, como ya les dije, bueno, un punto fundamental es el exilio, tanto de Clemente Airó como de muchos de sus miembros latinoamericanos. Por ejemplo, en estas dos novelas que aparecen, sobre todo Zapato Olivella como un colaborador permanente de la revista, La Calle 10, que es aquí donde estamos, La Calle 10. De hecho, ahorita que están pintando una vez más el Museo Militar, a mí siempre me molesta un poco, porque realmente más que museo militar sería como otra cosa, como un museo de la infamia, ¿no? Porque la calle 10, y aquí a la vuelta, la calle 12, donde funcionaba el SIC, que era el antiguo DAS, Servicio de Inteligencia Colombiano, donde fue interrogada, torturada, asesinada muchas personas en esa época de la violencia. La calle 10 es la historia de una morgue, es una novela donde comienza aquí en la calle 10, donde por la mañana la gente, como decía José Manuel Arango, el poeta antioqueño, nadie sabe quién es el que limpia la sangre de los muertos. En una época de violencia, siempre hay alguien que por la mañana tiene que limpiar para que la gente pueda vivir, porque si no, no podría sobrevivir. La calle 10 es sobre ese tema. Es la historia de un hombre pobre que por su pobreza es detenido en la calle 10. Entonces la calle 10 es la famosa calle del Caricuervo, la calle que llamaban con vista al mar en la época colonial hasta el siglo XIX, ahora ya
no se alcanza a ver por un edificio horrible que construyeron allá abajo, San Victorino, pero la calle 10 también es la calle del horror. La calle 10 también es la calle de la infamia. Entonces, pues que los museos podrían tener también otros nombres un poco más simbólicos. Pero la calle 10, Emancipato Olivella, fue publicada en Editorial Espiral. Entonces, eso lo que nos muestra es cómo, y eso es algo que yo todavía no tengo la respuesta, cómo hizo Clemente Eiro para sortear la censura de la época. No tengo todavía muy claro eso porque logró publicar tanto en la revista como en la editorial. Si bien es cierto, en los editoriales de la revista no habla directamente de la violencia. No es una revista de denuncia, ni es una revista política en un sentido de una militancia o de un activismo político, no lo es. Y sin embargo, en las publicaciones de la revista y de la editorial, todo el tiempo está presente la violencia en Colombia. Ya les he mostrado ahí Cristo de espaldas del Caballero Calderón, la calle de Zapato Olivella, y por ejemplo, Las estrellas son negras de Arturo Palacios, que es la visión del 9 de abril desde el Chocó, desde un pueblito que se llama Cértegui, cerca de Tadó, en el Alto San Juan, en el Chocó. Entonces, Clemente Eiro logró navegar la violencia y la censura sin tomar, yo diría, una posición de confrontación directa, sino a través de un diálogo indirecto con la publicación de las obras. Muchos de los colaboradores de la revista Espiral tuvieron que exiliarse, como Osorio Lizarazo, por ejemplo. Entonces, muchos de estos colaboradores seguían mandando contribuciones desde fuera de Colombia, desde Europa o desde otros países latinoamericanos, en el caso de Osorio Lizarazo, desde Argentina. Esto es muy significativo. Este es el retrato de Clemente Eiro que hace Alejandro Obregón. Aparece en la revista y dice colección particular, no sabemos realmente dónde esté ese retrato original, pero nos muestra justamente esa interacción y esa familiaridad entre artistas, escritores y poetas, y yo creo que tal vez puede que sea la portada o parte de la portada de la antología, este retrato de Clemente Eiro por Alejandro Obregón. Un Alejandro Obregón muy joven, unos 25, 26 años. Como les digo, pueden consultar la revista en la Dirección Arango de la Biblioteca Nacional. Acá en la Biblioteca del Caricuervo también hay una gran cantidad de números. Entonces la revista, desde la portada, siempre había una portada por lo menos con 2 o 3 ilustraciones o 2 o 3 muestras de artes plásticas, principalmente colombianas y latinoamericanas. Entonces siempre había fragmentos de exposiciones o de los salones de artistas que se estaban llevando a cabo en Colombia, sobre todo en los años 50 y 60. Entonces, desde la portada, hasta ese sello, siempre había arriba una frase que iba cambiando con cada número, que podía ser de un escritor o de un filósofo, o de algún miembro del comité editorial. Era una revista que no tengo muy claro tampoco cómo se sostenía. Al parecer, en las primeras épocas podía sostenerse más por suscripciones, como pasaba con muchas revistas. La gente se abonaba a un año anticipadamente y eso permitía que la revista sobreviviera. Quizá muchos de los colaboradores no cobraban, no se les pagaba por sus contribuciones seguramente, y poco a poco la revista empieza a consolidar una pauta, por ejemplo. Entonces hay una pauta, además eso es un estudio muy interesante que no sé si lo alcanzaremos a hacer esta vez, pero es como el estudio de la publicidad, ¿no? El estudio de los avisos, tanto del contenido como de la forma. Eso es muy interesante. Entonces la revista tenía una pauta y una pauta permanente de diferentes tipos de empresas y demás, en los años 50, 60. Casi les muestro alguno. Acá hay otros nombres que no alcanzaban a salir en la otra foto. Fernando Charri Lara, poeta que hacía parte de Piedra y Cielo. Marcos Pina, otro pintor colombiano muy importante, crítico de arte también. Jaime Tello, que es una figura que yo por lo menos no conocía y la he descubierto a través de esta investigación, un gran traductor colombiano. Jaime Tello Quijano, traductor del inglés, francés, alemán, portugués, entonces traductor del fragmento del Ulises de Joyce, traductor de Mallarmé, traductor de Joao Guimarães Rosa, traductor de Helderlin. Entonces no es cualquier personaje, ¿no? O sea, es alguien que realmente hace un aporte inmenso y que no ha sido valorado. Eso también da para otro estudio, ¿no? Sobre la historia de la traducción en Colombia, sobre eso podrían hacer muchas tesis y demás. De hecho hay un personaje ahí muy interesante, muy
muy oscuro también, que es Andrés Holguín, poeta, traductor de poesía francesa. De hecho tiene un libro que se llama Antología de la Poesía Francesa, Antología de la Poesía en Colombia. Andrés Holguín es uno de los colaboradores de la revista, pero desafortunadamente también tuvo, por lo menos en una época, en un par de años, una doble vida, porque fue director del SIC, del lugar que les menciono aquí ahorita, director del DAS. Es como si ahorita, no sé qué nombre podría ser actualmente, como que sea alguien poeta y traductor y a la vez sea director del DAS. Pues, hace parte con la historia de la infamia, yo me pondría en la historia universal de la infamia de Borges o en literatura nazi en América, ¿no? Bueno, nosotros que nos dedicamos a esto, a la crítica, a la literatura, y uno trabaja, no sé, como medio tiempo acá en el Caricuervo y medio tiempo en el DAS, o sea, no sé. Andrés Holguín, estoy escribiendo un cuento, tal vez una novela sobre el personaje, pero lo que les puedo adelantar es que tenía esa doble cara, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo no sé si traducía en el día o traducía en la noche, pero sí sabemos lo que hacía ahí en el SIC, ¿no? El Servicio de Inteligencia. Bueno, Álvaro San Clemente, también cuentista, ensayista. Luis Vidales, Clemente Airó. Bueno, esta es una pequeña selección de cuál sería ese canon que creó Clemente Airó, ¿no? A partir de la publicación de ciertas obras en la revista y en la editorial Espiral. Esto, por ejemplo, fue lo que él publicó, una selección, porque realmente yo al principio quería trabajar tanto la revista como la editorial Espiral y la verdad solamente me he podido concentrar en una parte de la revista. La editorial son cientos de títulos. Entonces podemos tener aquí un primer panorama. Editorial Espiral, ¿no? Y también muchos contribuyeron a la revista Espiral. El 9 de abril, Pedro Gómez Corena, Las Memorias del Odio, Rogelio Velázquez, Sin Tierra para Morir, de Eduardo Santa, novelista también sociólogo, Tierra Asolada, de Fernando Ponce de León. Últimamente ha habido algunas reediciones de Fernando Ponce de León. Pogrom, de Galo Velázquez. Por ejemplo, hay nombres muy extraños, nombres que realmente son una literatura muy menor, muy marginal incluso para la época. Muy poca crítica se encuentra sobre la recepción de esas novelas en la época y hoy son nombres prácticamente olvidados, ¿no? Galo Velázquez, por ejemplo, ahí no he llegado aún. Tierra Verde, Carlos Esguerra Flores. Carretera al Mar, de Tulio Valle. Solamente la vida, de Fernando Soto Aparicio. La Ciudad y el Viento, de Clemente Airó. Las Bestias de Agosto, de Enrique Posada. La Castaña, de Ponce de León. Por ejemplo, ahí, ¿no? en esos nombres, algunos conocidos, otros no tanto, pero eso es lo que podríamos llamar el canon de la novela sobre la violencia en Colombia, que por la presencia y la influencia de García Márquez quedó totalmente opacado, porque a partir de la publicación del Coronel no tiene quien le escriba en 1957, justamente a través de la revista y ediciones Mito, García Márquez y el grupo de Mito prácticamente enterraron a propósito todas estas obras. Y sobre todo después, con 100 años de soledad, quedó establecido que la novela de la violencia en Colombia era algo puramente costumbrista, local, descriptivo, puramente de denuncia y puramente sentimental. Pero la verdad es que la mayoría de críticos y lectores no han leído ninguna de estas novelas. Entonces, el trabajo que yo voy a hacer a posteriori, de hecho, ahorita en noviembre voy a dictar una clase en el doctorado de literatura latinoamericana en la Universidad de Minas Gerais, en Belo Horizonte, en Brasil, donde voy a hacer una clase sobre novela de la violencia en Colombia. Pero novela de la violencia en Colombia desde estos nombres, desde estas obras. Claro, también va a estar García Márquez, pues Caballero Calderón y otros nombres que son, digamos, más del canon. Pero a mí me interesa explorar otros cánones posibles, otros nombres, la violencia desde un punto de vista regional, por ejemplo, Zapata Olivella o Arnoldo Palacios, el Caribe, el Pacífico, que no está incluido en muchas de las antologías o los estudios de la violencia en Colombia. Entonces, eso es lo que le permite a uno el trabajo de un archivo, como desconfigurar un canon y reconfigurarlo. Creo que eso es lo principal. Hasta ahora yo estoy en camino, entonces no puedo dar como respuestas ya definitivas, pero sí ya tengo ciertas hipótesis, ya tengo como cierta visión, ¿no? Y eso es lo interesante. ¿Hasta qué punto el descubrimiento o redescubrimiento de un archivo transforma nuestra visión de la historia del arte y la historia de la literatura en Colombia? Bien sea con el grupo Bachué, bien sea con Piedra y Cielo, bien sea con el grupo Mito, bien sea, por ejemplo, con la novela de la violencia.
Por ejemplo, aquí aparece, en la revista Espiral, aparecía periódicamente tanto los índices, la antología de la revista Espiral. Eso nos ha ayudado mucho porque el mismo Clemente Eiro es como si él hubiera tenido como la lucidez, la evidencia, la iluminación de saber que ese trabajo se iba a olvidar, todo su esfuerzo se iba a olvidar, y que era necesario como organizarlo para que en el futuro, como decía Luis Cernuda, a un poeta futuro, como para el futuro alguien llegara o personas llegaran a redescubrir eso. Entonces Clemente Eiro periódicamente en la revista hacía antologías, selecciones o índices de la propia revista, y también publicaba el catálogo de la editorial Espiral en las 4 secciones que he mencionado. No se alcanza a ver muy bien, pero ahí está: cuento, poesía, arte, ensayo y novela. Entonces, cuando uno va cotejando la revista con la editorial, por ejemplo, en esos catálogos, se da cuenta cómo la revista era un puente. La revista funcionaba como puente en varios sentidos. Por un lado, a través de la revista y de los premios, se le abría un espacio a la editorial Espiral. Por otro lado, la revista hacía parte de una red de revistas latinoamericanas, lo que permitía que los autores colombianos fueran conocidos, así sea fragmentariamente, en otros países latinoamericanos. Y además permitía que otros autores fueran conocidos en Colombia, como los que ya he mencionado. También era un puente en la medida en que la revista también colaboraba con otras revistas. Eso es algo que también a mí me ha llamado la atención, porque a veces uno cree que son grupos cerrados, cuando se trabaja, por ejemplo, en la historia de la literatura en Argentina, que el grupo de Florida y Boedo, dos grupos, la revista Proa y la revista Prisma, aparentemente antagónicos. Aquí lo que vemos es que hay mucha colaboración entre las revistas y que hay colaboradores de las revistas que colaboran en varias revistas. Entonces no es algo de carácter excluyente. Yo veo que la posición de Clemente Eiro es una posición justamente utopista. Eso es lo que yo trabajo en el artículo. La idea de Clemente Eiro es una idea de la cultura como utopía, o tal vez, como veíamos anoche en la clase de la Nacional, como heterotopía, es decir, como espacio de lo diverso. Yo creo que tal vez sería más como espacio de heterotopía, más que como espacio de utopía. Bueno, les quiero mostrar también algunos anuncios. Bueno, acá está el anuncio de los premios. Por ejemplo, estos son los ganadores del primer premio Espiral 1951. Por ejemplo, el segundo en la foto, tristemente recordado, tristemente célebre, Carlos Medellín. Carlos Medellín, ensayista, crítico de arte, cuentista también, poeta, que después terminó siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, desgraciadamente asesinado en el Palacio de Justicia, en 1985. Carlos Medellín. Aquí están los anuncios entonces de los concursos. Concurso para el Premio Espiral 1951, teatro, bueno, se me olvidó hablar de eso, teatro, novela, cuento, poesía, ensayo. O sea, 5 categorías. Me faltaba la teatro, muy importante, que realmente son muchos nombres, es mucho material. Hay un nombre fundamental para el teatro en Colombia y es el principal colaborador de teatro en la revista Espiral, que es Enrique Buenaventura, del Teatro Tec de Cali, fundador del Teatro Experimental de Cali, dramaturgo y director de teatro, también poeta. Entonces, en Espiral están los primeros poemas de Enrique Buenaventura y la primera obra de teatro de Enrique Buenaventura se publicó en la revista Espiral. Entonces hay autores, como les digo, de Cali, de Medellín, de la costa, del Pacífico, hay muchas voces femeninas, muchos extranjeros, traducción, en fin. Realmente para mí es como un gran tesoro descubrir esta revista. O sea, yo, la verdad, cuando la empecé a conocer, no me imaginaba que era tanto el material que podía haber. Entonces están los anuncios de los concursos, se iba anunciando el concurso y uno de los premios del concurso era la publicación en la revista Espiral. Los concursos duró 5 años, entre el 51 y el 55. Y además se publicaban los finalistas en la editorial Espiral. Entonces, por ejemplo, Las estrellas son negras de Alberto Palacios no ganó el premio novela, pero fue publicado en la editorial Espiral como finalista del concurso. Algunos fragmentos que les quiero mostrar con algunos nombres que voy a entrar más en detalle. Algunos que ya he mencionado: Obregón, Lucy Tejada, Guillermo Wiedemann, los primeros poemas de Álvaro Mutis, del libro quizá más importante de poesía de Álvaro Mutis, Elementos del desastre, los primeros poemas de Meira del Mar,
Enrique Buenaventura, teatro, poesía, Manuel Zapata Olivella, Gaitán Durán, por ejemplo, en la época en que las dos revistas fueron simultáneas, Espiral y Mito, igual había una colaboración mutua. Entonces no son, como les digo, no son grupos excluyentes. Gaitán Durán, Rogelio Echavarría, del famoso poema El Transeúnte, publicado originalmente en Espiral. Danilo Cruz Vélez, filósofo. Andrés Holguín, que ya les hablé para que tengan pesadillas con él. Fanny Osorio. Luis Duque Gómez, antropólogo, arqueólogo. Traducciones muy notables, como les decía, Ulises de Joyce, de Mallarmé, de Eliot, Paul Éluard, Aldous Huxley, sabía, por ejemplo, de ciencia ficción. Picasso, Merleau-Ponty, María Zambrano, Gilberto Owen, un escritor mexicano, César Vallejo, Gabriela Mistral, Orozco, el muralista mexicano, poetas como Luis Cernuda, en fin. Entonces, algunos fragmentos que van a estar en la antología. Entonces, por ejemplo, este fragmento de este poema de Meira del Mar, que es una poeta de Barranquilla que murió hace pocos años, ¿no? Por ejemplo, es Palabras al Mar, ese seguramente va a estar en la antología. Esta es la versión original, con unos dibujos de Pepe Mejía. Bueno, ya les mencioné esto, la Asociación de Artistas, la red de revistas, circuito de exposiciones. Otro asunto que es inquietante es por qué la crítica nunca se interesó en la revista Espiral. Es decir, por qué cuando uno se acerca a un estudio, un archivo, se da cuenta que no hubo interés o que nunca se reeditó la revista, como ha ocurrido con la revista de las Indias, la revista Voces, Mito, Eco, la revista Voces, que era de Barranquilla, en fin. Pero primero, ¿por qué nunca se reeditó la revista? Segundo, ¿por qué la crítica, tanto de artes plásticas como de literatura, nunca se interesó ni por la figura de Clemente Airó ni por la revista Espiral? Otra pregunta que es inquietante. ¿Por qué también es un olvido consciente, es un olvido inconsciente? ¿A qué responde ese olvido? ¿Tiene que ver con qué? Una de las hipótesis que yo tengo es que, por ejemplo, en el caso de las artes plásticas, esa figura obnubilante de Marta Traba, incluso después de su muerte, o sea, ese magisterio que ella ejerció y aún hoy ejerce en la historia de las artes plásticas en Colombia, opacó totalmente a Clemente Airó, a Walter Engel y a todos los críticos y artistas de la revista Espiral. ¿No? O sea, tendría que ser como una primera hipótesis, ¿no? Que la figura de Marta Traba opaca el pasado y sus contemporáneos. Otro punto que tal vez pueda responder esas hipótesis en el caso literario es por qué Clemente Airó, después de su muerte, sus amigos o cercanos solamente lo incluían en el rol de cuentista o novelista, más no de editor. Hay algunas antologías de cuento en Colombia o antologías de novela en Colombia donde aparece Clemente Airó, sobre todo a finales de los años 70 y en los años 80. Y hay algunas menciones de algunos críticos literarios a Clemente Airó en su faceta de novelista. Algunos incluyen La ciudad y El viento como una de las novelas más importantes del siglo XX en Colombia. De hecho, en estos días me preguntaba la bibliotecaria acá del Caricuervo en dónde incluir a Clemente Airó, como escritor español o escritor colombiano. Yo le decía que como escritor colombiano estaba muy bien incluido, porque si bien es cierto, él nació en España y vivió 22, 23 años allá, toda su obra la hizo acá y es sobre Colombia. Entonces realmente casi que las obras pueden hablar más de uno que su pasaporte, que de hecho el pasaporte pues ni le servía de mucho porque él no alcanzó a ganarle a Franco, murió 2 meses antes de la muerte de Franco, entonces el pasaporte tampoco era que le hubiera servido mucho. El caso es que, por ejemplo, grandes críticos como Rafael Gutiérrez Girardot jamás mencionan la revista Espiral ni a Clemente Airó. Puede ser parte de ciertas disputas de la época, de los años 50 y los años 60, el hecho de que, por ejemplo, Gutiérrez Girardot no pertenezca ni participe en la revista Espiral en ningún sentido, ni en la editorial Espiral de ninguna manera. Ahí pueden ser cosas personales que yo intuyo a partir de las memorias que escribieron colaboradores de la revista Espiral. Principalmente 2.
las memorias de Germán Espinosa, el escritor de La Tejedora de Coronas, que también escribió en la revista Espiral. Entonces yo, revisando las memorias de él, habla de Clemente Eiró y habla de Espiral, y dice que don Clemente era muy querido por unos y poco por otros. Y dice como ciertas tensiones que tenía con algunos intelectuales de la época, por ejemplo con Hernando Telles. Entonces puede ser que el hecho de que Hernando Telles, por ejemplo, aparezca en el Consejo de Redacción, pero nunca colabore, y ahora que se han publicado los 3 tomos de la edición crítica de Clemente Eiró, no hay una sola mención en esas 3000 páginas a Clemente Eiró, en la revista Espiral. Entonces, ese tipo de olvidos significan algo. No sé si hay un psicoanalista acá en la sala que nos pueda ayudar, pero esos olvidos son muy significativos también, ¿no? A veces los olvidos o los silencios hablan más que las mismas menciones. Entonces, en las memorias de Germán Espinosa hay esa pista. En las memorias literarias del escritor maestro Roberto Burgos Cantor también se habla de Clemente Eiró, y hay algunas menciones, y de hecho lo conoció, y él fue publicado muy joven en la revista Espiral. Y hablando con él informalmente, me comentaba eso, que efectivamente Clemente Eiró fue alguien que ejerció un magisterio inmenso, que fue alguien que apoyó mucha gente, sobre todo mucha gente joven, pero que también había ciertas tensiones con otros intelectuales. Entonces, el hecho de que quizás los 2 críticos literarios más importantes de Colombia en el siglo XX, Hernando Telles y Rafael Gutiérrez Girardot, no mencionan ni a Clemente Eiró ni la revista Espiral, quizá es la causa del desconocimiento, porque la mayoría de profesores de literatura, críticos literarios, como por ejemplo David Jiménez, el otro día hablaba, la semana pasada aquí que tuvimos un congreso de literatura comparada, hablaba con una de sus discípulas que trabajó mucho tiempo con él, profesora Patricia Trujillo de la Nacional. Me decía que cuando ellos hicieron ese trabajo de historia de la crítica literaria en Colombia, no encontraron mucho crítica literaria en Espiral, pero cuando uno va y mira el archivo, claro que lo hay, se ha mostrado. Entonces, por ejemplo, personas tan importantes en influencias como David Jiménez, que ha formado mucha gente nacional, el hecho de que no se mencione y no se tenga conocimiento, o no se quiera eventualmente hablar de Eiró y Espiral, en el fondo es lo que nos da la respuesta de por qué no se conoce. Ahora, el porqué de esas tensiones, esas polémicas, no sé si algún día se pueda resolver, quizá no, pero sí vemos esos silencios, ¿no? Esta es la famosa sección de Clemente Eiró, que se llamaba así, Cristal del Viento, que era el editorial que él hacía, era una reflexión sobre la cultura, sobre lo intelectual, sobre la relación entre cultura y política, sobre siempre la preocupación de Clemente Eiró de qué pasa con la novela, cómo renovar la novela, cómo renovar el cuento, cómo renovar la poesía, cómo hacer para que el trabajo intelectual tenga un valor más importante, etc. Eso estaba siempre presente ahí. ¿Qué más les puedo mostrar? Como les digo, les he dicho desde el principio, es un trabajo en curso, por eso también esta charla no es una charla de resultados de una investigación, sino que es como un compartir un trabajo en curso. Aquí están algunos de los avisos, por ejemplo, de los avisos publicitarios, ¿no? La Voz de Londres. Pues ahí están las frecuencias, los programas que transmitían, programación semanal. Esta que todavía continúa, y de hecho se la recomiendo a los que no la conocen, que si no la conocen realmente el colmo, Salón Florida, en la misma dirección, carrera séptima, 2082, ahí diagonal a la Cinemateca. Bueno, eso lo remodelaron hace unos 10 años, porque sí era muy tradicional, ahora ya es mucho más francés y más cosmopolita que como era antes, pero existe todavía, ¿no? El Salón de Florida. También el anuncio de Ediciones Espiral. Como les digo, no tengo muy claro cómo hizo Clemente Eiró para sostenerse, ¿no? Para sostenerse tantos años. No recibía apoyo institucional, aparte de algunos anuncios que podía haber de algún programa estatal del momento, pero en una revista que, hasta donde hemos podido ver, yo creo que se sostenía con suscripciones y con los avisos, y tal vez con la buena voluntad de los colaboradores, que seguramente muchos no cobrarían. Lo de los premios tampoco no he llegado hasta allá a poder indagar un poco más de cómo funcionaban los premios, cómo se conseguía el dinero para pagar los premios, porque el premio no era solamente la publicación, sino que también había un premio en dinero para el primer lugar de los 5 concursos, ¿no? Entonces es un trabajo de todas maneras quijotesco de Clemente Eiró, ¿no? Porque si bien es cierto, él tenía un equipo de colaboradores, realmente
la imagen y la voz de la revista es Clemente Eiro. Por eso cuando él muere en el año 75 se acaba la revista. Y con la muerte de Clemente Eiro también se extingue ese legado. Si bien es cierto, él logró llegar incluso a generaciones actuales, porque nombres como Roberto Burgos Cantor, realmente un novelista colombiano muy importante, como Óscar Collazos, cuentista, novelista que murió hace poco, también participó en la última época de la revista Espiral. Luis Fayat, escritor colombiano exiliado, que vivió mucho tiempo en Alemania, en España, que regresó hace poco a Colombia. La famosa novela Los parientes de Esther, que transcurre de Usaquillo, por ejemplo, también fue publicado en la revista Espiral. Entonces son múltiples las voces, son múltiples los puntos de contacto entre las artes y entre las ideas, pero todavía hay mucho por saber, ¿no? Hay mucho por investigar. Bueno, para ir terminando, me gustaría entonces mostrarles algunos ejemplares de la revista. Los voy a rotar para que los conozcan. Aquí hay 4 de la última época, un número dedicado a la 25 años de plástica en Colombia, otro número homenaje a la muerte de Luis Cernuda, del poeta español, este número que es también muy original, sobre la Segunda Bienal de Arte de Medellín en 1970, y este número variado sobre cuento y sobre novela latinoamericana. Entonces, la preocupación de Clemente Eiro siempre estuvo en pensar lo que llamaríamos ahora como el devenir de la cultura, ¿no? No simplemente ver la cultura en un aspecto de homenajes o de un aspecto muerto, sino ver la cultura en un aspecto muy vivo. Yo creo que ese es el principal legado de Clemente Eiro. Cómo lanzar hacia el futuro preguntas sobre la movilidad de la cultura y del arte. ¿Qué va a pasar con la novela? ¿Qué va a pasar con las artes? Cómo renovar permanentemente el canon. Casi que el llamado de Clemente Eiro en Cristal del Viento siempre era qué hacer con la cultura, qué hacer con el arte, siempre estimulando los debates, siempre estimulando las polémicas. Entonces lanzaba encuestas, por ejemplo, y decía, ¿qué va a pasar con la novela en Colombia? Responde Zapata Olivella, Eduardo Caballero Calderón. ¿Qué va a pasar con la poesía en Colombia? Entonces cuando uno mira eso en el año 51, 55, como en el panorama de lo que había, lo que uno se da cuenta es que en medio de semejantes dificultades que había en Colombia con la violencia, en medio de una situación realmente muy dramática, la violencia de la dictadura de Robes Pinilla, no fue Marta Traba, ni Mito, ni García Márquez los que fundaron la literatura y el arte en Colombia. Yo creo que justamente el trabajo de Marta Traba, de García Márquez y de muchos intelectuales y artistas colombianos que empiezan a tener más visibilidad a finales de los años 50, yo creo que justamente eso está sustentado en una base que construyó Clemente Eiro. No solamente él, se han dado cuenta, es un equipo, es una gran cantidad de voces, pero yo creo que justamente aquí lo que vemos es como la emergencia de la modernidad. Y no es la revista Mito, ni es Marta Traba, ni es solamente García Márquez los que van a traer la modernidad a Colombia y los que van a modernizar los cánones de la literatura y el arte. Eso es como la conclusión que yo quisiera dejar, que es una conclusión provisional, pero que de todas maneras, hasta donde yo he estudiado la revista y lo que les he presentado hoy, es lo que puedo establecer. O sea, que realmente la revista Espiral y la editorial Espiral no es un antecedente, no es como una curiosidad de anticuario, donde entonces vamos a encontrar unas voces y unas obras exóticas. Para nada. O sea, lo que estamos viendo es que un lector bogotano y colombiano pudo leer en el año 44 por lo menos un fragmento de Ulises de Joyce. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando realmente de una conmoción en el arte y en la cultura en Colombia, a todo nivel, tanto en el arte como en la literatura. Y además también una preocupación muy grande por la historia en Colombia. Entonces hay contribuciones de historiadores, de Juan Friede, que era un gran historiador sobre la historia colonial, por ejemplo, la Nueva Granada, también hay textos de él. Entonces es una preocupación, como decía al principio de esta charla, interdisciplinaria, es una preocupación crítica, porque no es simplemente como una exposición aleatoria de voces y de obras, sino que realmente hay una concepción estética y cultural. Y yo creo que no siempre en una revista se logra eso. No solamente porque a veces las revistas son muy efímeras y pueden ser justamente revistas que creen una conmoción, pero no se continúa en el tiempo.
Hay muchas revistas maravillosas de la historia de la literatura que han tenido un solo número. Ahora, con ese número han revolucionado todo con un par de números, una revista de los dadaístas, en fin. Pero en este caso es una revista que logra consolidar realmente un espacio de discusión cultural y artístico en Colombia. Entonces eso tiene, yo diría, un gran valor, tiene un gran impacto. Y pues yo lo que quisiera cerrar es como invitándolos a todos a acercarse a los archivos. Lo que yo trabajo acá en la maestría de literatura y también en maestrías de arte en la Tadeo Nacional ahora es ese trabajo de desclasificar, como de qué manera no tenemos que conformarnos con la historia que existe, historia literaria, historia de la crítica, historia del arte. Es que ya se ha dicho, porque lo dijo X o lo dijo Y, o ya se ha establecido cuáles son los cánones, cuáles son los referentes, cuáles son las categorías de análisis o cuáles son las obras considerables y las que no. Yo creo que lo principal de ese tipo de trabajos es desconfiar del canon. De hecho, las clases que yo hago prácticamente se llaman así, se llama desconfiguración del canon. Una de las líneas acá de la maestría de literatura se llama tensiones y contrastes, porque justamente lo que nosotros buscamos es estudiar la literatura y el arte desde puntos de vista, desde diferentes perspectivas, pero sobre todo como tratando de encontrar otras miradas. Pero no se pueden encontrar otras miradas solamente en el canon. Hay que ir a buscar los archivos, hay que ir a buscar revistas periódicas, editoriales, hay que ver las obras menores, entre comillas, de los escritores y de los artistas. Hay que desconfiar de lo que la historia oficial dice, tanto en la política como en el arte. O sea, no se puede uno conformar con lo que el museo, estoy ensañado con el Museo Militar, que bueno, la verdad es que siempre que veo que lo pintan me vaya. No se puede uno conformar con lo que las instituciones dicen, con lo que el museo, que ya los museos son mucho más modernos, mucho más abiertos, lo que es el Museo Nacional hoy a lo que era hace 20 años es algo totalmente diferente, pero a lo que voy es que no se puede tener una actitud de manada, como decía Nietzsche. Nietzsche siempre planteaba que había que desconfiar de las cosas, que uno no puede quedarse con los valores establecidos, sino que tiene que, a golpe de martillo, romper el canon. Y romper el canon no es un asunto de un capricho, o sea, romper el canon no es una posición personal de un investigador. Romper el canon es producto de una indagación en un archivo. Solamente cuando uno es capaz como de perderse en el archivo, solamente cuando uno empieza a navegar y a hacerse preguntas, ¿por qué no está esto? ¿Por qué está esto? ¿Por qué no se recuerda? ¿Por qué se olvidó? ¿Por qué no se menciona? Solamente cuando empieza uno a trabajar ese tipo de cosas, se empieza a reconfigurar el canon. Y yo creo que se pueden hacer muchas tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, se pueden hacer muchas investigaciones. De hecho, yo creo que uno de los puntos nuevos que hay que hacer es investigaciones justamente interdisciplinarias, no solamente en literatura o en artes, sino en este tipo de materiales, en estos cruces de caminos. Una de las ideas que tenemos para el próximo año, ojalá se pueda hacer, es hacer una pequeña exposición de la revista Espiral, quizá acá con el equipo de museografía del instituto, que periódicamente hacen grandes exposiciones, incluso exposiciones itinerantes fuera de Colombia. Sería una ocasión interesante también para mostrar lo interdisciplinario en otro espacio, un espacio ya más de museo, más curatorial, con diferentes ejemplares de la revista, con reproducciones de las obras, en fin. Les digo, esto es un camino que está en proceso. Entonces les voy a pasar a rotar las revistas para que las conozcan un poco. Pues estas son de la segunda serie. Y aquí están las portadas de la primera serie, para que vean un poquito y se interesen un poquito más de la revista Espiral. Creo que en el mes de marzo, más o menos, voy a dar una segunda charla, que sería ya la charla de los resultados, y quizá, no sé si ya esté la antología, pero ya sería una charla de los resultados de la primera época de la revista Espiral. Y en abril o mayo se publicaría la antología con un estudio crítico que estamos haciendo de los primeros 50 números. Y es un trabajo que yo creo que me va a tener ahí entretenido varios años. Entonces, se las voy a rotar. Si tienen preguntas, comentarios, cosas que quieran ampliar. Muchas gracias.